Una forma muy cómoda de escribir sumatorias muy largas es utilizando la notación sigma. Sigma es esta letra que estamos viendo aquí en pantalla y esta corresponde a nuestra S. Cada que ustedes vean este símbolo significa que estamos haciendo una suma. Ahora, la notación sigma consiste en lo siguiente. Si nosotros tenemos este símbolo, aquí en la parte de abajo vamos a tener un contador que va de inicio. Por ejemplo, aquí se utiliza poner o se usa poner la letra I para representar el inicio y decimos que empieza en un determinado número al cual vamos a ponerle M, cual el que ustedes quieran. Este de aquí va a ir a un final que se coloca en la parte de arriba y se representa con la letra N. En la parte de aquí de la derecha de la sumatoria vamos a poner nuestra expresión. Entonces en este caso yo voy a poner la letra A, pero esta letra A tiene que tener un contador I. Entonces este contador I está asociado a esto que tenemos en la parte de abajo y va a terminar en esta N que tenemos aquí arriba. Entonces, si yo desarrollara esto, nosotros tendríamos lo siguiente, sería A subíndice M más A subíndice, ponemos M más 1, más A subíndice M más 2. Y así vamos a continuar poniendo los n términos que nosotros querramos poner en esta sumatoria. Y vamos a terminar en donde es a n menos 1, que este es el penúltimo. Y terminamos con el a subíndice n. Esto es lo que representa la notación sigma. Ahora, para que esto sea más fácil de ver, vamos a verlo con el contador i. Es decir, yo tengo la sumatoria que va a ir de i igual a el número 1 y va a terminar hasta el número 5. Y aquí vamos a poner que sea la letra I. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vamos a empezar del 1, vamos a seguir en el 2, 3, más 4, más 5. Y ahí termina. Entonces estamos recorriendo cada uno de los elementos del contador hasta llegar a la parte final. Entonces, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es calcular nuestra suma. Que en este caso, si sumamos los números 1 más 2 más 3 más 4 más 5, nos daría 15. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer ahora que yo tengo la sumatoria que va de i igual a 0 hasta el número 5. Pero en este caso yo voy a poner que sea de 2 exponente i. Entonces, ¿qué es lo que me representa esto? Lo que me representa esto es que yo voy a hacer la sumatoria diciendo que es 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5 y ahí termino de desarrollar la sumatoria. Ahora lo que yo tengo que hacer es desarrollar cada una de esas potencias y hacer la suma correspondiente, que en este caso nos daría 63. Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo la sumatoria que va de igual a 1 hasta el número 3 y vamos a ponerle aquí que sea de 1 entre la i? Bueno, esto quiere decir que hacemos 1 entre 1 más 1 entre 2 más 1 entre 3. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es sumar estas fracciones para encontrar el valor de la sumatoria. Que en este caso, esto podemos decir que es un 1 más, aquí vamos a tomarlo por partes, que sea 3 más 2, y aquí ponemos el mínimo común que sería el 6. Entonces en este lado podemos decir que esto es igual a 6 entre 6 y esto suma a 5 entre 6. El resultado final sería 11 entre 6. Ahora aquí hay dos reglas importantes y muy básicas que deben de conocer sobre la notación sigma. Esto es que si ustedes tienen la sumatoria que va de i igual a m hasta n, si ustedes tienen una constante a la cual yo voy a llamar c y aquí tienen el a subíndice i, o sea su función,
Bueno, esto es igual a que yo tuviera la constante afuera de la sumatoria, que esto pues sigue yendo de igual a m hasta n, y aquí tenemos el a subíndice i. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, significa que si yo tengo, por ejemplo, aquí la sumatoria que va de 1 hasta el 5, y yo tengo que esto es 2i, bueno, esto es lo mismo que yo saque ese 2, ponga la sumatoria, le pongo aquí hasta el 5 y decimos que esto es i. Entonces vamos a comprobar que esto sea cierto. Si yo desarrollo este primer lado de la igualdad, yo tendría que esta primera sumatoria es 2 por 1 más 2 por 2 más 2 por 3 más 2 por 4 más 2 por 5. De este otro lado yo tendría este 2 y ponemos la sumatoria. Entonces esto es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Entonces, si se fijan, yo podría sacar este 2 de factor común en este lado, que es exactamente lo que tengo aquí, y sumar los números del 1 al 5. Por lo tanto, aquí demostramos que si tenemos una constante que multiplica aquí al contador, bueno, pues entonces podemos sacar la constante, multiplicar y hacer la sumatoria. Y obtenemos el mismo resultado por como lo vean. Las otras dos propiedades que deben de saber es que en una sumatoria, o mejor dicho, cuando tenemos operaciones de sumatorias, el decir que yo tengo la sumatoria, vamos a de a subíndice i más b subíndice i, es decir que yo tengo dos contadores, uno a y uno b, esto es como si tuviera la sumatoria de a subíndice i más la sumatoria de b subíndice i. Es exactamente lo mismo. Entonces aquí solamente es decir que si están agrupadas, bueno, pues pueden separarse de esta manera. Mismo caso para la resta. Si ustedes tienen una resta aquí de a subíndice i menos b subíndice i, es exactamente lo mismo. Aquí pueden sacar estas dos sumatorias y restarlas. Ahora vamos con unas reglas adicionales. Si yo tengo la sumatoria de una constante, vamos a decir que yo tengo de i igual a 1 hasta n, y aquí decimos que este es el número 1, entonces aquí el resultado va a ser n. Ahora, si yo tengo la sumatoria de i igual a 1 hasta n, pero en vez de que sea 1 vamos a decir que sea 2, entonces aquí yo tendría 2 veces n. Entonces aquí, si le ponemos otro número, lo que ustedes quieran, el resultado va a ser la constante que ustedes tengan multiplicada por la n. Entonces aquí la sumatoria de una constante puede decirse que es n veces la constante. Algo similar a lo que acabamos de ver en la parte anterior. Sin embargo, bueno, pues aquí está directo. N veces la constante para obtener la sumatoria. Y eso que acabo de decir puedo representarlo de la siguiente manera. Esto es la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la constante c. Entonces sería n veces la constante. Entonces, ya vimos que la suma de los primeros n números enteros positivos se puede representar utilizando la notación sigma, pero eso no quita de que tenemos que hacer el trabajo de sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta el número que ustedes quieran de una forma, digámoslo, manual, sin usar tecnología. Entonces, si no usáramos tecnología, existen fórmulas especiales que nos representan toda esta sumatoria. La primera fórmula es que la sumatoria de i es igual a n por n más 1 entre 2. No es una fórmula que yo me haya inventado, no es una fórmula que me saque de la manga. Esa la inventó Carl Friedrich Gauss cuando tenía 10 años de edad. Entonces aquí lo que hizo fue plantear la sumatoria diciendo que esto es 1 más 2 más 3 hasta el número que ustedes quieran. Y aquí terminamos diciendo que es n menos 1 más n. Y la otra pues es verla desde el final.
decimos que esto es n más n menos 1 más, ponemos aquí todos estos términos, decimos 3 más 2 más 1. Si ustedes suman verticalmente estas dos expresiones, de decir todo lo que está en el inicio y todo lo que está en el final, obtenemos que esto es 2 veces la sumatoria, y aquí vamos a tener pues que varios términos se cancelan. Entonces fíjense, nosotros tenemos n más 1, pero de este lado tenemos n y luego un menos 1. Entonces este menos 1 va a cancelar al 1 que tengamos por aquí. Ahora, en el caso de que tengamos un n menos 2, ese 2 va a cancelar este 2, el menos 3 va a cancelar a este 3, y así nos vamos. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar al final de todo esto? Al final vamos a tener que esto es n más 1 más n más 1 más n más 1, y esto lo vamos a tener repetido tantas veces. Y como yo lo voy a tener repetido tantas veces, lo que puedo hacer es factorizarlo y decir, pues yo tengo repetido n veces el n más 1. Ok. Y de aquí pues solamente despejo la s para decir que esa sumatoria es n veces el n más 1 entre 2. Ahora, en vez de s, bueno, pues como lo dije anteriormente, podemos representarlo con esta letra sigma, es el equivalente. Pero así es como saldría esta manera para representar la sumatoria, usando una fórmula rápida, práctica y sencilla. Entonces, si yo quisiera sumar los primeros 100 números, vamos a decir que quiero hacer la sumatoria de i igual a 1 hasta 100 de i, bueno, pues esto es decir 1 más 2 más 3, aquí hasta llegar a 99 más 100. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tomar ese 100. Aquí decimos que la sumatoria va a ser igual a 100 por ese 100 más 1 entre 2. Que esto es 100 por 101 entre 2. Y la respuesta a esta sumatoria es 5050. Y de esta manera pude encontrar el resultado sin hacer una suma muy larga, muy cansada y muy tediosa. Con una fórmula práctica y sencilla podemos encontrar el resultado. Y adicional a la sumatoria de i, también se puede encontrar una expresión que nos resuelva para la sumatoria de lo que es la i cuadrada. Entonces, en el caso de i cuadrada, si queremos encontrar dicha expresión, hay que utilizar una suma extensible. ¿Qué es eso? Bueno, pues una suma extensible es que yo voy a tomar lo que es el binomio que le sigue aquí a la potencia. Entonces, es decir, que tomo un 1 más i a la potencia que le sigue, que es el cubo, y le voy a restar lo que es la i cúbica. Esta es la parte de la suma extensible, y lo que va a pasar es que si yo desarrollo, pues yo voy a tener a partir del 1, 2 al cubo menos 1 al cubo, y luego más 3 al cubo menos 2 al cubo, y luego más 4 al cubo menos 3 al cubo. Entonces yo voy a continuar con todos los n términos de la sumatoria, y al final voy a llegar a n más 1 al cubo menos n cúbica. ¿Y qué es lo que va a pasar con todos los términos que tenemos aquí? Bueno, pues todos los términos se van a cancelar. El 2 cancela el 2, el 3 cancela el 3, el 4 cancela el 4. Todos estos términos van a cancelarse con excepción de este menos 1. Ese sí se va a quedar. ¿Y qué más va a pasar? Que se va a cancelar el término de la n cúbica, porque al final de cuentas vamos a tener un término n que va a quedar aquí, que es el que tenemos aquí, el antepenúltimo, y ese antepenúltimo, bueno, no, el penúltimo mejor dicho, y ese penúltimo va a cancelar a este que tenemos acá. Por lo tanto, todo eso que tenemos aquí nos quedaría como n más 1 al cubo menos 1 al cubo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer simple y sencillamente es desarrollar este término que está elevado al cubo. Y eso nos quedaría de la siguiente manera. Es n cúbica más
3 veces el primero al cuadrado por el segundo lineal, o sea la 1, más 3 veces la n lineal, que bueno, 3n lineal por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, y de esa manera desarrollamos este término. Le restamos el 1 al cubo que tenemos de este lado, y como podemos ver, pues aquí este positivo cancela a este negativo, y nos va a quedar n cúbica más 3n cuadrada más 3n. Entonces vamos a reescribir esto. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto de aquí? Lo que tenemos que hacer es que lo vamos a igualar en términos de sumatoria. Ahora, para esto yo voy a tomar el término de la suma extensible, y este de aquí, en vez de escribirlo de esta manera, pues vamos a desarrollarlo. Y si yo desarrollo todo esto, lo que me va a quedar al final de cuentas es que es la sumatoria de i igual a 1 hasta n. ¿De quién? Pues va a ser 3i cuadrada más 3i más 1. Entonces, si yo puedo igualar este término con este otro término que deduje anteriormente, pues yo puedo encontrar cuánto vale la sumatoria de i cuadrada. Entonces vamos a igualarlos. Y lo único que tengo que hacer es aplicar las propiedades de las sumatorias que acabamos de ver anteriormente, y vamos a despejar el término de sumatoria. Entonces, si yo hago eso, esto es 3 veces la sumatoria de i cuadrada más 3 veces la sumatoria de i más la sumatoria de 1. Esto pues es igual a esto que tenemos de este lado. Ese primer término es lo que estamos buscando, ese se queda así. Este segundo término, pues ya vimos que hay una fórmula que nos los puede poner en función de la n. Entonces esto es 3 veces n por n más 1 entre 2. La sumatoria de una constante es n veces la constante, y como tenemos un 1, pues es n veces 1. 1 por n, n. Y esto se iguala. Entonces ya para este punto pues pueden ver por dónde va el asunto. Entonces aquí solamente tenemos que hacer el álgebra y encontraremos cuánto vale la i cuadrada. Algo que podemos hacer aquí para que esto sea más fácil es multiplicar todo por 2 para no tener este 2 en la parte de abajo. Si yo multiplico todo por 2 aquí, yo voy a tener 6 veces la sumatoria de i cuadrada más 3 veces n por n más 1 más 2 veces n. Esto va a ser igual a 2n cúbica más 6n cuadrada más 6n. Esto lo tenemos que pasar del otro lado. Entonces aquí vamos a desarrollarlo un poco. Esto me va a quedar que es 3n cuadrada más 3n. Entonces multiplican por n, multiplican por 3. Tenemos este 2 y tenemos lo del otro lado de la igualdad. Ahora, para esto que tenemos aquí, yo puedo sumar los términos que tienen n. Entonces fíjense, 3n más 2n, esto es 5n. Entonces vamos a poner aquí la sumatoria más 3n cuadrada más 5n, esto es 2n cúbica más 6n cuadrada más 6n. ¿Qué es lo que sigue? Pues que tengo que pasar todo lo que tengo de este lado izquierdo al lado derecho con el signo contrario. Entonces, si yo tengo 3n cuadrada positiva, del otro lado va a pasar negativo. Si yo tengo 5n de este lado positivo, del otro lado pasa negativo. Por lo tanto, tenemos aquí esta sumatoria es igual, y escribimos esto que les acabo de mencionar. Ahí está. Ahora, ¿qué se obtiene? 6n cuadrada menos 3n cuadrada. Tenemos que
aquí el resultado es 3n cuadrada. Entonces vamos a reescribirlo. Este primer término que no se cancela, 3n cuadrada, 6n menos 5n, esto nos quedaría n positiva. Y todo esto quedamos que es igual a 6 y cuadrada. Despejamos aquí lo que es la y cuadrada, diciendo que es 2n cúbica más 3n cuadrada más n, todo esto dividido entre 6. Estrictamente pues ya habríamos llegado al final de la deducción. Sin embargo podemos hacer dos pasos adicionales, que esto es factorizar la n. Aquí arriba ponemos una n, 2n cuadrada más 3n más 1. Y este término cuadrático pues lo podemos poner en factores. Si ponemos factores de esto, tendríamos que es n más 1 por 2n más 1. Por lo tanto, otra manera de escribir esto sería que la sumatoria de y cuadrada, que va de igual a 1 hasta n, es igual a n por n más 1 por 2n más 1, y todo eso va a estar dividido entre 6. De una manera similar, si quieren calcular la sumatoria para lo que es la y cúbica, bueno, pues tienen que hacer otra suma extensible, hacer un procedimiento como el que acabo de mostrarles, y van a encontrar que la expresión equivalente es n por n más 1 entre 2, y todo eso va elevado al cuadrado. Una manera alternativa de expresar esto sería decir n cuadrada por n más 1 al cuadrado entre 4. Cualquiera de las dos maneras es válida para representar esta sumatoria. Entonces, si yo quisiera evaluar esta sumatoria que va de igual a 1 hasta 25 y tenemos estos términos, pues no tengo que desarrollar cada uno de los 25 términos. Yo lo que puedo hacer es ir a las fórmulas que vimos en la parte anterior, ya sabemos de dónde salen, y vamos a reemplazarlas. Entonces aquí separamos primero que esto es la sumatoria de y cuadrada. Aquí decimos que es 2 veces la sumatoria de la y decimos que es la sumatoria de 5. Para el caso de la y cuadrada, esto es n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Aquí la n vale 25. Entonces esto es 25. 25 más 1 es 26. 25 por 2 es 50, más 1 51. Todo esto dividido entre 6. Para el caso de la sumatoria de y, esto es 2 veces multiplicar n por n más 1 entre 2. Aquí también la n vale 25, es lo que nos dice la parte de arriba. Entonces esto es 2 que multiplica a 25 por 26 dividido entre 2. Y aquí tenemos que la sumatoria de 5 pues va a ser n veces la constante, o n veces 5, 5n. N vale 25, entonces esto es 5 por 25. ¿Qué tenemos que hacer? Pues solamente tenemos que hacer las operaciones 25 por 26 por 51 entre 6. Aquí, bueno, este 2 va a cancelar, 25 por 26 y 5 por 25. Si ustedes hacen las operaciones, van a encontrar que el resultado de la sumatoria es igual a 6300. Estas fórmulas que acabamos de ver se utilizan mucho en el cálculo integral al momento de querer evaluar integrales utilizando sumas de Riemann. Se utilizan algunas teoremas de cálculo integral, se combinan con las fórmulas que vemos aquí y aquí, y bueno, anteriormente también la fórmula que vemos por acá, para encontrar el resultado de una determinada integral.